Como saben, recientemente Kevin Durant se colocó entre los 10 máximos anotadores de la historia de la NBA, superando al gran Moses Malone. Y aunque Durant a sus 35 años sigue jugando de manera fantástica y tiene una gran longevidad, la noción generalizada en los últimos años de que es de alguna manera mejor que Larry Bird, el segundo mejor alero en la historia de la NBA, realmente no la compro. El ex campeón de la NBA, John Salley, quien es muy vocal en estos debates, hizo eco de ese mismo sentimiento. Como la mayoría de los fanáticos de la NBA, Salley sabe que la longevidad de un jugador, aunque impresionante, es solo el aperitivo del plato principal en un debate sobre la NBA. Si miras a Bird y a KD como jugadores individuales, sus legados en general y su valor total, creo que Bird aún supera a Kevin Durant con bastante facilidad. Desde el primer día, Bird tuvo un impacto instantáneo en su equipo, algo que pocos jugadores pueden decir. Los Boston Celtics de 1979 sin Larry Bird solo ganaron 29 juegos, el segundo peor registro en la NBA. Comparado con Bird, el año siguiente y con cambios menores en la plantilla, ganaron 61 juegos, el mejor récord del este. Un dato importante es que Kevin Durant, en la primera década de su carrera, nunca llegó a ganar 61 juegos hasta 2017, con los Golden State Warriors. Una similitud que comparten Bird y Durant es que ambos son muy propensos a las lesiones, especialmente en la etapa tardía de sus carreras. Pero si miras a Bird en su mejor momento, de 1980 a 1988, Bird fue siempre al menos un jugador top 5. En su año de novato terminó cuarto en la votación para el MVP, y los siguientes 3 años fue subcampeón cada temporada. Muchos olvidan que incluso en 1987 y 1988 todavía estaban entre los 3 primeros en la votación de la MVP después de ganar 3 consecutivos, algo que no se ha hecho desde Bird. Una parte importante de ganar el MVP es tener grandes compañeros de equipo. Cuando Larry Bird y Kevin Durant ambos tuvieron compañeros de equipo en el Salón de la Fama, la manera en que KD ganó sus campeonatos fue muy diferente a la de Larry Bird. En Oklahoma City, a pesar de tener a Westbrook, un joven James Harden y un elenco de apoyo bastante bueno, solo llegó a una final y ganó un solo juego de las finales, comparado con Bird, quien ganó 3 campeonatos y llegó a numerosas finales con un equipo que lo drafteó. Al observar a los mejores compañeros de equipo de Bird, tienes a Kevin McHale, Tiny Archibald, Robert Parrish, Dennis Johnson y Danny Ainge, quienes estuvieron en distintos puntos de su carrera. Comparado con Kevin Durant, quien ha tenido mucho más talento pero aún menos brillo, Steve Curry, Klay Thompson, Draymond Green en Golden State, Westbrook, Harden, Kyrie Irving y Booker en su era post y pre-Golden State. El fracaso de Kevin Durant en Brooklyn es algo que no se puede decir sobre Larry Bird en toda su carrera. En Brooklyn, Kevin Durant fue básicamente el pseudo GM tomando las decisiones, obteniendo los jugadores que quería, pero aún falló. La estructura general que el Golden State tenía y aún tiene ayudó tremendamente a Kevin Durant a ganar esos 2 campeonatos. Mirando los Warriors de 2017 y 2018, es muy debatido quién fue el mejor jugador del equipo y su activo más valioso, ya que muchos fanáticos de los Warriors aún argumentan que Steve Curry fue el MVP del equipo en ambas temporadas. Podemos tener ese debate en cualquier momento, pero cuando se trata de Larry Bird, ser el mejor jugador en su equipo de campeonato nunca fue debatido. Miren a 1984 en los playoffs. Durante toda la postemporada lideró en puntos, rebotes, robos y fue segundo en asistencia solo detrás de Magic Johnson. Mirando sus números generales, promedió más de 25 puntos por juego con porcentajes de tiros de 50, 40, 90. A diferencia de KD en Golden State, Bird en 1984 no tuvo ningún compañero de equipo por encima de los 17 puntos por juego, ni siquiera de un jugador como Steve Curry. Si deseas comparar el pico de sus carreras, mira a Bird en 1986. Desde el inicio hasta el final de ese año, dominó en todos los aspectos, ganando el MVP con solo 5 votos menos de ser unánime. Boston tuvo el mejor récord en la NBA. Ganó el concurso de triples, fue el MVP de las finales, liderando a Boston en puntos, rebotes y asistencias durante toda la postemporada, nuevamente con porcentajes 50, 40, 90. En mi humilde opinión, Bird en 1984, 1985 y especialmente en 1986 es mejor que cualquier versión de Kevin Durant. Si deseas comparar la competencia en las finales y en los playoffs, Bird en finales no estaba jugando contra George Hill y Junior Smith en un equipo débil, como en las finales de 2018. Los equipos contra los que Bird jugó incluyeron a los Lakers de Showtime y a los Rockets de Houston con pivots de Salón de la Fama. Mirando al este de Bird, los 76ers llegaron a numerosas finales con mucho talento del Salón de la Fama. Los Pistons con 3, 4 e incluso 5 jugadores All-Star de año en año, los Cavaliers con 3 All-Stars regularmente, los Hawks de Dominic, los Bulls de Jordan y los Bucks subestimados con Jack Sigma, Sidney Moncrief y ese equipo. El este de los 80 de principio a fin estaba absolutamente cargado y la competencia en las finales de Bird era muy superior a la de Kevin Durant.
Una vez más, mirando a Bird y Kevin Durant como jugadores individuales, la diferencia en habilidades de pase y creación de juego es un abismo masivo entre estos dos jugadores. Bird, a diferencia de KD, era un pasador fenomenal en el contraataque, en media cancha y especialmente en el poste bajo. Desde Kevin McHale hasta Bill Walton y Danny Ainge, Larry Bird, en su mejor momento, hizo mejores a todos sus compañeros. Kevin Durant no es un pasador terrible ni un mal creador de juego. Ha mejorado en los últimos años, pero compararlo con Bird, un pasador al estilo Magic, ni siquiera es una comparación. Una parte altamente subestimada del juego de Bird fue su rebote. En 7 de 8 años estuvo entre los 10 mejores en esa categoría en toda la NBA. Si deseas comparar la anotación, diría que sí. Kevin Durant en general es el mejor anotador, pero la diferencia en la capacidad de anotación no es ni de lejos tan grande como la diferencia en creación de juego y rebote. Si deseas ser 100% honesto, la mejor comparación de Larry Bird en la NBA actual es alguien como Nikola Jokic, gran anotador, altamente eficiente, bestia en los tableros y un tremendo pasador. Bird con 6,9 o 6,10 era Jokic antes de Jokic, y su impacto ofensivo general en sus compañeros y su franquicia fue muy superior al de alguien como KD, quien es un jugador enfocado en anotar. Si deseas hablar sobre el impacto ofensivo, mira a Boston en 1988 con Larry Bird, comparado en 1989 sin él. En 1988, con Bird, fueron primeros en rating ofensivo, terceros en puntos por juego, primeros en rating neto, primeros en porcentaje de tiros de campo, primeros en porcentaje de triples, primeros en porcentajes de tiros de 2 puntos y primeros en asistencias. Ese año, Boston indudablemente fue la mejor ofensiva en toda la NBA. Pero solo un año después, sin Larry Bird, pasaron de ser una ofensiva histórica a una mediocre o por debajo del promedio. En 1989 se clasificaron octavos en rating ofensivo, décimos en anotación, decimocuartos en rating neto, sextos en porcentaje de tiros de campo, 22º en porcentaje de triples y décimos en porcentaje de tiros efectivos. Para darles una perspectiva de cuán grande fue esa caída, Boston en 1988 fue una mejor ofensiva que los Lakers de Showtime, pero en 1989 pasaron de ser una ofensiva histórica a una simplemente no muy buena. Y los jugadores que tenían aún estaban ahí, aún tenían a McHale, Parrish, Reggie Lewis y un banco bastante profundo. Si miras la carrera de Kevin Durant, sí, fue altamente valioso, pero en términos de valor al estilo de Larry Bird, ese tipo de valor, Kevin Durant nunca ha sido tan valioso. En Oklahoma City, Brooklyn, Phoenix y especialmente Golden State, su valor ofensivo no ha trascendido su equipo ni los mejores jugadores del mundo. Hablando de Golden State, la gran sombra sobre la cabeza de Kevin Durant es no haber ganado un campeonato sin los Warriors. En Oklahoma City, Brooklyn y Phoenix, hasta este punto ha producido 0 campeonatos y solo una aparición en las finales. En la era post-Golden State, Kevin Durant ha fallado miserablemente, y hasta que llegue a una final y gane el campeonato como el mejor jugador de su equipo, no quiero escuchar ninguna comparación entre él y Larry Bird. Como dije al principio, que KD tenga 35 años y una gran longevidad es fantástico en sí mismo, pero si deseas comparar jugadores, legado por legado, valor general por valor, las estadísticas de longevidad no son el camino a seguir. Alguien como Russell Westbrook comparado con Bird en estadísticas totales es, con mucho superior. Pero como siempre decimos, esas estadísticas de longevidad son muy engañosas y no el camino a seguir en una comparación de jugadores. Larry Bird sigue siendo el mejor jugador en general, con muchos más logros y éxitos en menos tiempo.